Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en la ciudad de Gualeguaychú. Estamos muy cerquita de la frontera con Uruguay. En esta ciudad pasamos varios días porque perdí los documentos. En el video anterior pueden ver toda la odisea de encontrarlos. Pero por suerte los encontramos. Tenemos en teoría todo listo para poder intentar cruzar a un nuevo país, a conocer Uruguay, así que estamos muy emocionados. Sí, ya está todo organizado, solo nos quedan hacer un par de cositas antes de llegar a la frontera y después empezar a recorrer y a disfrutar de un nuevo destino. ¿Estás nerviosa o estás tranquila? Estoy tranquila, nos han dicho que las fronteras con Uruguay son bastante tranquilas, esperemos que así sea. Pero bueno, en teoría tenemos todo en regla, así que los invitamos a vivir un nuevo día de viaje con nosotros. ¿Qué vas a hacer antes de arrancar, Belu? Vamos a cargar agua, que ya nos queda muy poquito. El nuevo tanque de 200 litros nos duró desde que salimos, que fue miércoles, si no mal recuerdo. Hoy es jueves, todavía tenemos como 60 litros. O sea que los 140 litros que usamos nos duraron 8 días. Sí, podríamos, creo yo, tirar 2 días más, pero ¿para qué cruzar ya casi en cero si tenemos acá una canilla? Podemos cargar agua tranquilos. Y bueno, acá se ensució un poquito y eso que nos agarramos caminos de ripio. Bueno, vamos a cargar agua, dale. En esa costanera que está ahí atrás es donde pasamos todos estos días y fue un gran punto para parar. Y bueno, ya estamos cargándole agua a Blanquita. Vamos a ver cuánto tarda porque son bastantes litros, ¿no? Sí, pero va bien, ya cargo 20, así que creo que va a ir rápido. Por ahora tenemos hechas esas marquitas con cinta de aislar, pero la idea es comprar un fibrón indeleble y hacer un par de líneas. Sí, lo hicimos con un marcador al agua, así que algunas se están borrando, pero bueno, ya las vamos a hacer con indeleble. Cargamos agua y ahora estamos yendo a la estación de servicio a cargar el tanque de combustible. Ya nos avisaron que en Uruguay el combustible vale, como en Chile, más o menos casi $1,50. Así que vamos a cargar el combustible acá en Argentina. Aunque sea para los primeros kilómetros, después bueno, ya vamos a tener que cargar a precio uruguayo. Ya cargamos combustible, le entraron 60 litros a Blanquita. Acá el litro está a 340 pesos, unos 70 centavos de dólar. Así que bueno, cargamos todo lo que pudimos y ahora estamos yendo para la plaza principal que queremos comprar un bidón de agua. Sí, llevarnos un bidón más de agua y vinagre, que lo uso para limpiar todo, así que también necesitamos vinagre. Se largó a llover con todo, que en realidad estaba anunciado lluvia para la mañana y al mediodía en teoría ya paraba y dejaba de llover el resto del día, pero... El pronóstico no le pegó mucho y nosotros habíamos calculado salir más o menos al mediodía para aprovechar cuando dejaba de llover. Pero bueno, vamos a ver si podemos cruzar igual. Y algo que nos llamó la atención también de Gualeguaychú es que está lleno de motorhome. Muchísimos argentinos y uruguayos en todos lados. Calle que pasás, calle que ves un motorhome. Y acá hay un micrito, está lleno la verdad. Y la verdad que la ciudad es súper amigable con el turismo en motorhome. Estamos cruzando el puente, del otro lado está el Parque Unzué, que vamos a hacer una pasadita antes de cruzar la frontera. De este lado de arriba está el parque, como les contaba. También paran motorhomes de este lado, es un área verde enorme. Nosotros elegimos parar del otro lado por comodidad, porque está mucho más cerca del centro. Pero esta es una buena opción también si vienen a Gualeguaychú para pasear un rato, tomar mates. Estamos por agarrar la ruta 136 que nos va a llevar al puente internacional General San Martín, que es el que une Gualeguaychú con Fraiventos, Argentina con Uruguay. Mira, del puente internacional a 26. Y de ahí tenemos que hacer un tramito más hasta la ciudad de Fraiventos. Nos estamos despidiendo de Argentina, de la región del litoral. Ahí decía que a 500 metros estaba el control fronterizo. Así que nada, esperemos que salga todo bien y que podamos entrar a conocer Uruguay. Ahí dice autos a la izquierda.
Está muy huelleada la ruta y hoy que estaba lloviendo no era lo ideal para hacerla, pero bueno, teníamos muchas ganas de cruzar. Trámites migratorios y aduaneros cruzando el puente, dice el cartel. Creo que este control es solo para camiones. Nueva frontera, ya a muy poquitos metros. Sí, estoy un poquito nervioso. Siempre que cruzamos fronteras te da ese cosquilleo en la panza de estar cruzando. Ahí ya estamos empezando a cruzar el puente, a cruzar el río Uruguay, que es enorme el río, enorme el puente también, tremendo puente. Emocionado, ¿no, Belu? Sí, la verdad que sí, teníamos muchas ganas de visitar Uruguay. El único país que nos faltaba de los países limítrofes de Argentina, además. Con la entrada a Uruguay vamos a cerrar un hito en Caminando al Mundo, que es haber visitado todos los países limítrofes. Así que estamos muy contentos realmente de poder visitar Uruguay. Y bueno, estamos ansiosos por empezar a recorrer. Parece que primero tenemos que pagar el peaje y después vamos a hacer el ingreso a Uruguay. Cuando bajemos del puente ya estamos pisando tierra uruguaya. Acabamos de pagar el peaje, nos salió 2.200 pesos argentinos, un poquito salado el peaje la verdad. En pesos argentinos serían unos $5 y en pesos uruguayos estaban unos 450 pesos uruguayos, que son $10. $10, sí. Así que conviene pagarlo en pesos argentinos si tienen, se puede pagar en cualquier moneda. Ahora tenemos que hacer esta fila de autos que hay acá. Y allá adelante es donde está la parte de migraciones. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Documentos. Apaga el motor porque va a demorar un poquito, está Dale. muy trancado el sistema. Dale, no hay problema. Primera vez que pasas Sí. por este paso. Sí, primera vez. Vos también, ¿no? Sí, por este paso sí. Hacen aduana la última, Dale. va a revisar el coche Está bien. y después a 200 metros Sí. entregan el tiquecito rosado para salir a la ruta. Ok. Clarita. Dale. Los documentos no los necesitan más, ya nos pueden guardar. ¿Para la circulación del vehículo necesitamos algo? O... ¿Algún papel? La cédula y nada más. Listo. Dale. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿El trámite? Sí. Sí. ¿Sí? Mostrame acá a ver. Chao, hasta luego. Chao, buen hasta día. luego. Hola, buen día. ¿Listo? Gracias a vos. Ahora sí, ya pasamos migraciones. Oficialmente estamos en la República Oriental del Uruguay. Ay, estoy muy contento de estar acá. Ahora les vamos a contar un poco lo que fue el trámite, lo que nos pidieron y demás. Pero bueno, ya estamos transitando nuestros primeros kilómetros por Uruguay. Van a ser pocos porque a 6 kilómetros tenemos Fray Bentos, que es el destino del día de hoy. Llegamos ya a la ciudad de Fray Bentos. Lo primero que vamos a hacer es comer porque son las 3 de la tarde, estamos muertos de hambre. Salimos a las 12:30 más o menos y tardamos casi unas 3 horas en cruzar, 2 horas y media. Había mucha cola, la chica nos dijo que estaba lento el sistema, así que nada, tardamos un rato y vamos a comer unos fideos porque es lo único que tenemos, no tenemos ni verdura, ni queso, ni nada. Vamos a comer algo y en un ratito Belu les va a contar un poco más sobre cómo fue entrar a Uruguay con Blanquita. Ahora sí, ya comimos y les vamos a contar cómo fue el cruce de fronteras. En una misma oficina nos hicieron el egreso a Argentina y el ingreso a Uruguay. De hecho, fue la misma funcionaria que hizo la salida y la entrada. Lo que no nos dieron, que nos dimos cuenta una vez que nos fuimos, fue un papelito que dijera que entramos de forma legal al país. Ni tampoco nos dijeron cuántos días tenemos de estadía. En ese momento solo nos dimos cuenta de preguntar si no necesitábamos ningún papel para el ingreso de Blanquita, que nos dijo que no, que estaba bien, pero no preguntamos por nosotros. Suponemos que son 90 días, pero bueno, por las dudas vamos a preguntar después. Habíamos leído también en la página de internet que es obligatorio contar con asistencia al viajero para entrar a Uruguay. Nosotros tenemos la asistencia de ASIS 365, que ya llevamos un año viajando asegurados con ellos. Cada vez que estamos fuera de Argentina, en este caso tenemos la cobertura en el celu. No nos la han pedido, pero sí es obligatorio contar con una cobertura y es más que recomendable. Entrando a la página de ASIS 365 pueden consultar
distintas coberturas según el tipo de viaje que vayan a hacer y si usan el código Caminando tienen un 5% de descuento extra. Después de migraciones pasamos al control de aduanas, se subió un oficial, un funcionario adentro de Blanquita, revisó todo, no se puede cruzar como ninguna frontera, frutas, verduras, carnes, lácteos y demás. Es una lista extensa que tienen que buscar siempre que vayan a cruzar algún país. Y una vez que teníamos todo bien, nos habían dado un papelito en la parte de migraciones que tuvimos que entregar al salir del complejo fronterizo y ya después agarramos la ruta hasta Fraiventos, que está muy cerquita, y nos vinimos a la Plaza Constitución, que es la plaza principal de la ciudad. Como les contamos, estamos en la Plaza Constitución, que es eje de la ciudad. Fraiventos fue construida en 1859 como ciudad-puerto y de hecho el paso fronterizo que cruzamos hoy es uno de los más importantes del país, por eso es una ciudad con tanto movimiento. Y esta plaza fue construida en 1873, algunos años después de la fundación de la ciudad. Y hay algo que es emblemático en la plaza, que es este kiosco que está en el centro. Vamos a aprovechar que ahora paró de llover y vamos a recorrer los alrededores de la plaza. En uno de los laterales de la plaza tenemos la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Miren qué hermosa que es. Y es una plaza muy prolija, muy cuidada, con muchos edificios históricos alrededor. La verdad que está hermosa esta plaza. Algo que nos llamó la atención es que en la plaza hay un cargador para vehículos eléctricos, justo hay un furgón eléctrico, así que nada, si tienen uno lo pueden cargar acá. Otra cosa curiosa acá es que el sentido de la calle está puesto en el cordón, en vez de como en Argentina que estaría puesto como en el edificio, entonces uno se pierde un poco. Sí, porque hay calles que no tienen el palo con el nombre de las calles, sino que solo tienen la flechita abajo y en algunos casos está desgastada y no se llega a ver. También es curioso que la mayoría de las patentes que hemos visto acá en Fraiventos son JFC y tienen 4 números atrás, pero hemos visto cualquier cantidad de patentes JFC, JFB, se ve que las distribuyeron en esta zona, no sé cómo será que distribuyen las patentes acá, pero muchas patentes con JF en Fraiventos. A solo una cuadra de la Plaza Constitución se encuentra el Teatro Jung, que es un teatro que fue fundado en 1913 y es una joya arquitectónica de la ciudad. En la cima se pueden ver 3 esculturas que representan la inspiración, la música y la poesía. Seguimos caminando y llegamos a la Plaza Argain, que tiene unos árboles enormes. Y del otro lado tenemos el río, allá a lo lejos. No se puede bajar caminando, así que vamos a ver si podemos llegar por otro lado. Acabamos de comprar 4 bananas, 4 tomates, un pedacito de mozzarella, un cuarto, y un maple de huevo. ¿Cuánto gastamos, Belu? Gastamos 430 pesos uruguayos, que serían unos 6.000 pesos argentinos o 11 dólares y medio, casi 12 dólares. Mientras que esta misma compra, si lo hubiésemos hecho en Argentina, ronda los 2.500, 3.000 pesos como mucho. No hemos hecho mucha investigación de precios ni nada, pero más o menos las cosas están el doble que en Argentina. Sí, algunas cosas el doble, otras el triple. Así que nada, empezamos a sentir los precios de Uruguay. Muy cerquita de la plaza, siguiendo hacia el río, está la Rambla de Fraiventos, el Paseo Costanero, que es súper lindo, tiene vistas al río, es donde se suele juntar toda la gente a disfrutar. Justo al lado de la Rambla encontramos este lugar donde se puede estacionar abajo, hay parrillas, mesas,
que la verdad que no vamos a usar porque hace bastante frío, pero bueno, no podemos dejar de admitir que la vista que hay desde acá es realmente hermosa. Y vimos que está marcado en Overlander, así que se puede dormir ahí en teoría. En teoría sí, parece un lugar tranquilo, está lejos de la calle como para estar resguardados y no hay muchos autos acá por el momento. Lo que vamos a hacer primero es ir caminando hasta el final de este paseo chiquito que hay para ver si hay algún lugar mejor para parar o si paramos en el mejor. Y después vamos a ver si con mate en mano hacemos un vuelo de dron para mostrarles un poco el río Uruguay desde arriba. No les decimos el atardecer porque creo que no se va a ver muy lindo hoy. Yo creo que hoy no vamos a poder ver los colores del atardecer, pero la idea de mañana es seguir recorriendo. Nos habían recomendado visitar el barrio Anglo y el ex frigorífico, pero el ex frigorífico cerraba a las 5 de la tarde, así que ya no se puede visitar y vamos a ir mañana a la mañana. Dejamos a Blanquita estacionada allá atrás, como les contamos, y caminamos por toda esa playa de abajo que hay al río. Y ahora subimos hasta el Parque Roosevelt, que es este que tenemos acá, que es hermoso, muy verde, con fuente, con árboles, con monumentos, de todo un poquito. Es donde comienza la rambla de Fray Bentos, así que vamos a darle alguna vueltita y después ya vamos a volver a Blanquita. Dentro del Parque Roosevelt está el Teatro de Verano, que es un anfiteatro para 4.000 personas, es enorme y de fondo tiene el río Uruguay. La verdad que está hermoso. Me está gustando mucho, la verdad, la ciudad de Fray Bentos. Lo más lindo que tiene, obviamente, es la costanera al río Uruguay, pero es muy bonita. La verdad que sí, es muy linda, una muy buena impresión de Uruguay. Y bueno, vamos a empezar el camino de regreso. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros nos levantamos al lado del río Uruguay, la verdad que dormimos muy tranquilos, un lugar muy lindo. Ayer les prometimos que íbamos a volar el dron cuando volvíamos y no lo hicimos. Hizo mucho frío y el día estaba feo, estaba muy nublado, así que no se hubiera lucido la ciudad. Así que voy a volar ahora el dron para mostrarles un poquito Fray Bentos, que hoy amaneció con un sol hermoso. Ya terminamos con las tomas del dron, espero que les hayan gustado. Y ahora les queremos mostrar algo que sumamos al canal, no sé si se habrán dado cuenta. Y son los micrófonos, ahora no los estamos usando porque están adentro de su estuche, que es este. Nos lo mandó la gente de Saramonic, una marca líder en el mercado en temas de audio. Y si abrimos acá, está el receptor y los dos micrófonos. Este es el Blink 500 Pro. Y es de dos porque tenemos para poder hablar los dos al mismo tiempo. Si no viene de uno también. Claro, este así es el que va conectado al celu o a la cámara. Este cable va acá y este va en el celu. Y después tenemos los dos micrófonos que son iguales. Tienen acá el micrófono por donde entra el audio. Y este es el peluchito para los días de viento como hoy, por ejemplo. Queda así y lo ponemos acá. Y lo mejor es que también viene con unos lavalier, que es un micrófono más chiquitito que va conectado a este. Para los lugares que no podemos andar con esto, que es muy grande. Esto va conectado acá al micrófono y lo podemos poner enganchado en el pantalón o adentro del bolsillo y este solito va acá arriba y queda más chiquito. Es más disimulado, digamos. Claro, queda más chiquito, no se ve tanto, no llama la atención. Y para guardarlo viene con el estuche que entra la caja perfecto con el espacio para los lavaliers
y el peluchito que llevan para el viento. Y esto además tiene una batería de 8 horas y se carga directamente con la caja, por lo que si la caja está cargada y no tenés donde enchufarlo, directamente los pones adentro y carga. Así que nada, creo que es un buen upgrade para el canal, algo que queríamos tener hace un montón de tiempo y la verdad que nunca habíamos podido conseguir. Ustedes nos dirán en comentarios si notan que mejoró el audio. Nosotros lo vimos probando y notamos que mejora mucho, sobre todo en días de viento como hoy. Y la calidad además, no solamente que no hay viento, sino la calidad del audio. Si quieren, puedo salir y les muestro, porque además tiene una función que está muy buena, que es que yo me puedo alejar mucho de la cámara y se sigue escuchando. Tiene más o menos unos 100 metros de alcance, la idea no es separarnos 100 metros cuando estamos grabando, pero sí que si estamos un poco más lejos capta el audio de los dos. Ahí ya los dos tenemos puesto el micrófono y como verán Belu está bastante lejos, pero si habla se va a escuchar como si estuviera al lado. Sí, no solo que se va a escuchar bien, sino que hay un viento importante hoy. De hecho, el dron tiró alerta de viento cuando estaba arriba. En otra ocasión, sin los micrófonos, no hubiese podido grabar estando acá en el medio de la costanera, por ejemplo. Y para que vean que el audio se sigue escuchando bien, voy a ir hasta la parrilla, que yo creo que debe estar a 20 metros. A ver, Belu, habla. Ya estoy acá a la altura de la parrilla. Estas parrillas son gratuitas y están por toda la costanera, pero bueno, acá es un poco caro para comprar la carne y hacer el asado para nosotros. Me parece que pasó la prueba, ¿eh? Sí, la verdad que estoy muy contenta y esperamos que ustedes también estén contentos con esta mejora para el canal. Y bueno, creo que ya es hora de seguir recorriendo Fraiventos. ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a ir para el barrio Anglo y el ex frigorífico. Ahora sí, amigos, llegamos al barrio Anglo, donde se encuentra el ex frigorífico Anglo y alrededor del cual se construyó una ciudad. El ex frigorífico Anglo funciona desde 1924 a 1971 y a sus alrededores hay construidas unas 100 casas de estilo alemán e inglés porque fueron construidas por los ingenieros y arquitectos del frigorífico, y desde el 2015 es Patrimonio Mundial declarado así por la UNESCO bajo el nombre de Paisaje Industrial Fraiventos, así que tiene una importancia histórica grande. Vamos a ir a ver si podemos visitar el ex frigorífico, se hace con visitas guiadas, actualmente se llama Museo de la Revolución Industrial, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a ver si está abierto. Comenzamos el recorrido por la sala que cuenta la historia del edificio, que en sus primeros años fue ocupado por la empresa Liebig y luego por el frigorífico Anglo. En sus últimos 18 años se convirtió en el Museo de la Revolución Industrial, homenajeando a quienes pasaron por las instalaciones y resguardando las memorias. En toda su historia supo albergar más de 25.000 trabajadores provenientes de más de 60 países diferentes, que llegaron a estas tierras en busca de una mejor vida. Desde 1865 se comenzó la exportación de productos, sobre todo hacia el continente europeo, llegando a registrar en 1898 a más de 400 embarcaciones en el puerto. Por esto se lo conoce como la cocina del mundo. Sus productos también tuvieron un papel importante en las guerras mundiales, tanto así que llegaron a enviar 200 millones de latas de conservas a las tropas aliadas. En esta sala también podemos observar maquinarias de la época y latas de los productos que se fabricaron. Seguimos el recorrido por la sala de máquinas, que le da el nombre al museo, ya que en ella se puede ver el avance y la modernización de los motores de las cámaras frigoríficas. En sus comienzos, los motores eran a vapor generados por carbón. Luego pasaron a ser eléctricos y el último tiempo funcionaban a fuel oil. La última sala, y donde termina el recorrido, es el piso donde trabajaban los empleados administrativos. Se pueden observar los escritorios, las salas de prensa e investigación y la oficina del gerente con muchos objetos de la época. Hemos terminado el recorrido por el museo, la verdad que es súper recomendable la visita.
La entrada sale 50 pesos uruguayos, casi $1,50. Hay otras opciones para hacer visitas guiadas más extensas, visitando otros lugares del ex frigorífico también. También se pueden hacer tours en bicicleta. Nosotros solo hicimos la visita autoguiada por el museo. En la primera sala está lleno de carteles contando la información y en las otras dos salas que visitamos, la sala de máquinas y la sala de la oficina, la verdad que fue una recomendación que nos hicieron y que nos gustó muchísimo. Ahora estamos fuera de las instalaciones del frigorífico. Atrás mío está el edificio donde estaban las cámaras frigoríficas. Y del otro lado tenemos el río Uruguay. Este se llama Mirador del Anglo, esta zona del río. Ahora nos vamos a acercar un poquito para ver cómo se ve. Miren lo picado que está el río, del viento que hay. No sé si se va a escuchar algo, pero las vistas son hermosas y ahí atrás se ve todo Fray Bentos. Ahí arriba estaba escrito el Anglo, toda en esa parte. Ahora ya no está pintado, pero se ve que lo estuvo. La verdad que muy lindo este museo. Todo esto que les estamos mostrando ahora es el barrio Anglo. Eran las casas que había afuera de las oficinas. Había más o menos unas 215 casas y actualmente quedaron poco más de 100. Hay un hospital, un club de fútbol y un club de golf dentro de este barrio. El último lugar que vinimos a visitar es la casa del gerente, que era enorme. Es conocida como Casa Grande y fue construida en 1868 por el primer gerente de la fábrica y luego fue donde vivieron todos los demás gerentes que le sobrevinieron. Tiene dos salas, una para servicio, otra de casa de visitas para recibir a las personas que venían de visita. La verdad que nos gustó mucho visitarlo, me hizo acordar un poco a Humberstone en Chile. Sí, tiene ese estilo, está muy bien conservado y muy bien restaurado. La parte del museo en el frigorífico, así que uno se puede dar a la idea a la perfección de cómo fue vivir en esos tiempos. La Casa Grande abre solo sábados y domingos y es sin costo. Hoy es viernes, así que está cerrada. Con esta visita vamos a dar por cerrado este primer video en Uruguay. Esperamos que les haya gustado y que nos acompañen recorriendo este hermoso país. Y queremos contarles que más o menos creemos que en unos 10 días vamos a andar por Montevideo y que vamos a hacer una juntada. Seguramente lo digamos en Instagram, que vamos un poquito más al día. Igualmente este video lo estamos grabando viernes y ustedes lo van a ver el sábado, así que está súper actualizado. Pero bueno, estén atentos que vamos a ir avisando cuando hacemos una juntada. También creemos que vamos a poner cuando estemos en Colonia para que quienes quieran acercarse, lo mismo en Punta del Este. Vamos a tener como siempre nuestros productos para el que quiera llevarse un recuerdo nuestro. Tenemos los cuadernos, los jarritos, las tazas y las gorras. Así que nada amigos, con eso damos por cerrado este video. Les agradecemos un montón por habernos acompañado y nos veremos en un próximo video recorriendo Uruguay con nosotros.